video. Bueno, nos encontramos en la Casa Lenca con mi gran amigo profesor Danilo Vázquez, aquí también con Berta Cáceres, honrando la memoria de una luchadora ambientalista y descendiente lenca también de la zona de Honduras. Bueno, Danilo, vamos con el episodio. Nos hemos encandilado, como se dice, tratando de aprovechar toda tu vasta información que tienes y tu estudio sobre el tema lenca, nuestra descendencia ancestral. Nos ha interesado un poco el desarrollo de qué significa Sesori, cómo nace y cómo termina esa parte de la zona, porque recientemente anduve por ahí y anduve escarbando un poco y encontré pedazos de vasijas, y Benjamín, que vive ahí, también me comentaba de varias historias. Anduviste excavando. Algo así. No, pero no están tan profundas, casi que están... No, hombre, a flor de tierra. No, a flor de piedra, a flor de tierra, es una vereda que se llena con el agua. Ya. Y ya solo así va sacando, o sea, no tenés que escarbar demasiado, la verdad. Solo que se tiene que subir a ese cerro, que posiblemente lo hagamos el día que se lleve a cabo, si es posible, el encuentro de muralismo y historia sobre los lencas en Sesori. Pero ahora un poco sobre qué significa Sesoli para los lencas. Fíjate que tendría que remitirme a Copán, Honduras. En Copán, Honduras, anteriormente se llamaba Oxhuitique, originalmente Oxhuitique, que era prácticamente donde residían los reyes, las reinas, para mencionar esas palabras. Eran los manahueliques y las comisaguales, las princesas de. Entonces, cuando llegan los mayas, se fusionan. Hay un rey maya que se casa con una princesa y se establecen ahí. Y se da el desarrollo de Copán. Ya es conocido de todos, ¿no? La forma en que Copán se desarrolló, cómo los mayas edificaron, todas las cuestiones que tiene. Hay algunas estelas que todavía quedaron del mundo lenca, que ahí están. Y después de haber poblado durante algunos años Copán, ellos abandonan Copán y se vienen. Hay un reportaje de National Geographic sobre Copán muy bonito. Entonces dice al final, ¿dónde? ¿Por qué se fueron los mayas de Copán y a dónde? ¿Para dónde se fueron? Entonces, dentro de nuestra narrativa, se dice que ellos se vinieron para acá. Para la zona oriental de Se Salvador. establecieron en Sesoli. Hoy se le conoce como Sesori. No tengo el dato específico cuál es el significado de Sesoli, pero creo que es parte del dialecto maya, ¿no? O del idioma maya, perdón. Porque la traducción se llama el Tacuacín, Cerro de Tacuacín. Pues entonces es parte del idioma maya, ¿no? De algunos de los idiomas mayas que estuvieron. Entonces se establecieron allí. Y ahí, de esa zona, era el padre de la comisagual Antú Silangla. Y se desarrollan. Se dice que desde ahí de Sesoli, cuando la invasión, la comisagual entendió, percibió que la invasión era un hecho. Para que el invasor no destruyera, no mancillara las maías y las púcaras lencas, fueron, dice la narrativa, arrojadas al Chaparrastique. Todas, dice, 13 fueron aventadas hacia el Chaparrastique. Y las 2 sellaron con lava hirviendo para que no fueran mancilladas. Algo otros tesoros, el devorador de cerros hacía túneles debajo de la tierra y escondían todos esos tesoros, ¿no? Entonces, para los lencas Taulepa, Chaparrastique significa el baúl de los tesoros. Yo te lo mencionaba las otras veces, Tito Rosales, un historiador migueleño, yo le comentaba sobre esa situación y me dice interesante porque no sé si en 1800 tenía datos de que los norteamericanos
querían comprar chaparrastique, probablemente uranio, probablemente mercurio, probablemente cibanar. O sea, las narrativas te dicen así de esa manera, pero algún tesoro, Algo hay ahí. algo hay. Para que lo quieran comprar. Así es, ¿verdad? Entonces, lo mismo En todo cuando caso, invadir. invadir, ¿no? Al igual que Torola, por ejemplo, se hablaba del cultivo de nubes y de ahí salían las grandes tormentas, claro, como eran zonas bastante ricas en vegetación, feroces, salía. Cerca de Torola estaba la parte de Jocoetique, ahí había como una especie de reserva para cuidar a los animalitos de la creación y no se tocara. Prohibido matar o comer el conejo, el cuzuco, los monos, los jaguares, las águilas. Porque todo. cada uno de ellos representa una parte principal del cuerpo humano. Correcto, ¿verdad? Entonces había en Jocoetique una especie de reserva, ¿no? Para cuidar. Y en Torola, pues de ese se cultivaban las nubes. En Caiquín, que es San Alejo, ahí los sabios comandaban las nubes. Fíjate, en el cerro este de los Retumbos, San Alejo, Caiquín, dice que ahí se subían los sabios a las nubes para comandarlas, es decir, para hacer llover donde se necesitaba. Imagínate, estamos hablando de la época precolombina, nos venimos hoy en día y sabemos que los chinos te hacen llover donde ellos quieren. Donde ellos quieren. Y el tiempo que quieren. Los rusos te limpian el cielo cuando hay algún evento y te lo limpian de las nubes, no hay lluvia. Entonces controlan el clima. Controlan, pero ya antes nuestros sabios lencas lo hacían, que lo decían en las narrativas de una manera, al igual que las canuqueles, que eran las canoas, que te tiraban agua, te iban a traer agua a la luna y te regaban managuara. Y hoy sabemos que las canoas voladoras pues eran las naves espaciales. Fuimos y ahí está el sitio del Sol, en Sociedad, en Cacala, que fuimos con Reinaldo Fuentes, él fue el guía que tuvimos, muy amable, nos indicó ahí donde están las cuevas. Le llaman el sitio del Sol porque en las cuevas están así un círculo, digamos, con destellos. Por eso le llaman el círculo del Sol, el sitio del Sol. Pero te decía que en el centro está una cabecita con un casquito y dos y las antenas. Nuestros ancestros pintaban lo que miraban. Y eso hay en las cuevas de Santa Elena. Y allá también en las cuevas de Corinto, ¿no? Hay dos seres como pequeños cohetes. Entonces, se puede decir que las canoas voladoras eran las naves que venían y que nos visitaban. Mencionaste Managuara. ¿Qué territorios ahora en día abarcaba Managuara? Managuara antiguamente era todo el territorio del Salvador. Inicialmente fue poblado por los incas y los lencas, ¿no? Todo. Todo El Salvador. Todo El Salvador, Honduras y Nicaragua. Era Managuara, incluso la parte de Guatemala, Manabique, toda esa zona así, Sarapiquí en Costa Rica y Veraguas en Panamá. Entonces, ese era Managuara, históricamente. Luego, el efecto del lago Ilopango, pues las tribus comenzaron a moverse. La explosión. Ajá, los incas se movieron para Guatemala, unos se vinieron para acá, para Siramá, en la Unión, y ahí se encontraron con tribus de México, los toltecas, olmecas, y en Pasaquina estaban los ulúas, los lencas ulúas. Entonces, esas tribus chincas, olmecas y toltecas se fusionaron con los lencas ulúas de Pasaquina. En esa zona, la gente más, las facciones de los toltecas y los olmecas, ¿no? Redondos. Importante que ellos hacían las grandes cabezas de piedra. Sí. Entonces, todo eso se fue desalojando hasta que aquello que se han dicho hoy, que el límite del Salvador Pipil con el Salvador Lenca es el río Lempa. No, por ejemplo, Chalatenango todavía persiste con Lenca. Ahí está Arcatao, que es
arca, serpiente, tau, Y abajo casa. en la Libertad también. Talnique, Tamanique, que la terminación Nique, pues Es como una referencia de donde estuvieron los provincia, lencas. terreno, ajá. Pero ya aterrizando la idea principal sobre Sesori, ¿qué significaba entonces? ¿Qué importancia tenía la parte esta donde hoy está Sesori en aquella época? Podría decirse que era como una especie de Púcara. Estaba poblada Púcara. Recordar que la división política, para usar términos más actuales, estaba entre las Púcaras y las Maías. Las Maías eran territorios en donde solo estaba una etnia. Por ejemplo, estaban solo los mayas, solo estaban los náhuatl, solo estaban los lencas. No se compartía. Y en los Púcaras sí. Ajá. En las Púcaras sí, ahí podían estar náhuatl, mayas, lencas, de todo. Era mixta. Más liberal. Ajá, pero sí, siempre pertenecían al sistema huancajo, al sistema lenca. Se les daba para que usufructuaran la tierra, pero que no les cambiaran. Que mantuvieran el orden de las cosas. El orden de las cosas. Entonces, verdaderamente, durante el tiempo, hay una vasta historia en el territorio de Sesori. Claro, claro. Ahí hay un desarrollo. Los mayas dejaron, hay una escuela, la estancia, que es de corte maya. La estancia, Ajá. no sé si conoces ese He visto. Ajá, He visto. Y entonces todas esas, por ejemplo, te hablaba de este cerro de los Pipiles entre Chapatique y Guataquiagua, que te dije que eran los comiptos. Los comiptos. Los comiptos eran una tribus que vinieron de México a Nicaragua y después se vinieron para acá. Dice la historia que hablaban un náhuatl mal hablado, no sé qué. Pero después de estar ahí, bajaron y al final se lencanizaron los de Guataquiagua. ¿Ya? Ahí se quedaron. Entonces, habían esas púcaras, esas maías en todos esos territorios. Sesori fue parte de esa conformación del mundo lenca. Gracias, Danilo, muchísimas gracias. Pues la verdad que esperamos tenerte el próximo festival sobre nuestra historia lenca y muralismo que vamos a tener próximamente en Sesori. Nos quedamos con este episodio hasta acá. Nos vemos en la próxima. Gracias.